Muy buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga a todos. Qué bendición estar por acá con ustedes. Hoy no sé si notaron, pero hay una nueva locación. Resulta y pasa que el sol como que, aunque estuvimos así todo el año, casi que 2 años, no, como que un año, el sol como que nos molesta un poquito, ¿cierto? Había como sol y de repente la sombra y después el sol y la sombra. Entonces, bueno, qué bendición estar por aquí todos conectados. Les voy a pedir un favor enorme y grande y es que puedan cerrar sus micrófonos. Hemos tenido ahorita durante la alabanza algunos problemas de señal y vi que a algunos de pronto les tocó desconectarse, no porque les haya tocado, sino porque la red estaba fallando. Entonces, bueno, vamos a hacer el intento de volverles a admitir acá. Entonces, un abrazo especial para todos ustedes. El Señor les bendiga. Hemos entendido que este no es un día común y corriente. Este es un día especial. Este es un día de bendición. Este es un día apartado por el eterno Dios para compartir con nosotros sus hijos, sus amados, para que nosotros le conozcamos más, para que nosotros podamos depositar también nuestras cargas, aquellas situaciones de pronto un poco cansonas, un poco estresantes, que se fueron presentando en el transcurso de la semana. Hoy es el día para descansar, hoy es el día para hacer ese examen, hoy es el día para decir, Señor, tal vez en este punto creo que reprobé, pero ayúdame, dame fuerzas para no volverlo a hacer, dicen los niños chiquitos, pero bueno, finalmente a veces somos como niños delante de ese Padre amoroso. Amén. Entonces, amada congregación, hace 8 días terminamos, o no terminamos, dejamos, digamos que casi que al comienzo un tema bastante importante, bastante especial y algo que yo les quisiera de pronto decir es que no es un tema, no es un tema fácil, es un tema un poquitico delicado porque obviamente no todo el mundo lo recibe con agrado, no todo el mundo lo recibe como con ese amor, pero que es necesario hablarlo. Amén. Entonces vamos a iniciar, discúlpenme ustedes acá un momentico, vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Yo no sé si ustedes recuerden lo que nosotros habíamos estado hablando todo este tiempo. Nosotros estamos entendiendo muchas cosas y entre ellas el propósito que tiene el eterno Dios con nosotros para ser probados, amén, para ser examinados. Básicamente eso era lo que estábamos hablando nosotros y ya llevamos bastante tiempo hablando acerca del tema. De hecho, esta es la quinta parte, ya es la quinta parte. Entonces, iniciemos diciendo lo siguiente. Parte de nuestra vida como hijos de Dios justamente es esa, es poder ser, de pronto en el área informática se usa, o de sistemas se usa mucho una palabra y es la palabra depurar. Depurar es como cuando quedan errores, cuando hay una situación de pronto en el sistema y tiene que depurarse. Y eso es lo que hace básicamente el eterno Dios con nosotros, nos comienza a depurar, nos comienza a sacar esa maleza, comienza de pronto el eterno Dios a quitarnos esas cosas que estorban nuestro peregrinaje acá en la tierra, pero lo más importante es que comienza a librarnos de toda carga y a quitarnos esas cosas que incluso lo más grave es que puedan evitar que nosotros heredemos la vida eterna y que podamos morar como dijo el Señor, en esas moradas que Él está preparando para nosotros. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere eso. Ahora, una de las formas en las cuales el Señor nos limpia, una de las formas en las cuales el Señor va quitando toda esa maleza es a través de su palabra. Mire lo que dice, por ejemplo, Juan 15, parte de estos versículos, nosotros los estamos orando en esta semana. Si usted de pronto ha tenido la oportunidad de hacer su oración, la oración que nosotros pues pasamos semanalmente, mire, por ejemplo, lo que dice Juan 15:1. Yo sé que es un pasaje y es un texto muy conocido por todos nosotros. Ahora, se me olvida decirles algo con estas cuestiones técnicas y es lo siguiente. En la medida en la que nosotros ahorita comencemos a desarrollar el mensaje, vamos a ir haciendo un recuento de lo que vimos el sábado anterior, pero no es un resumen, es un recuento, pero en la medida en la que vayamos haciendo ese recuento vamos a ver cosas nuevas. Así que por favor no se distraiga, no vaya a pensar que es un resumen, no vaya a pensar que vamos a decir exactamente lo mismo, porque reitero, en la medida en la que hagamos el recuento vamos a decir cosas que no dijimos hace 8 días. ¿Listo? Por ejemplo, esto no lo hablamos hace 8 días, pero pues sí es necesario que nosotros lo entendamos ahorita. Juan 15:1, el Señor está hablando y está diciendo
diciendo yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerdan de ese evento, de ese pasaje? Ahora, es interesante si el Señor dice que Él es la vid verdadera. Es interesante entender lo siguiente, y es interesante que si Él es la vid verdadera es porque también hay vides falsas, ¿ve? O sea, si Él dice, yo soy la vid verdadera, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que también hay vides falsas, ¿cierto? Pero también hace una aclaración, o mejor, continúa diciendo, y mi padre es el labrador. Ahora es interesante ver cómo siempre, miren, siempre el Mesías hace distinción entre él y mi padre. Mi padre, yo, mi padre, yo. Si bien es cierto, son uno, no son el mismo. Y es lo que nosotros tenemos que intentar entenderlo para no entrar a decir cosas que la Biblia realmente no dice. ¿Listo? El versículo 2 dice algo que ustedes ya de pronto saben, incluso de memoria: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo limpiará, dice la Biblia. ¿Lo limpiará con qué propósito? Con el fin, dice, de que lleve más fruto. La pregunta es la siguiente. Esto es lo que está haciendo el eterno Dios. Eso sí, yo lo creo absolutamente. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nos limpia el Señor? ¿Cómo nos limpia? El versículo 3 nos da la respuesta. Miren, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cómo nos limpia el eterno Dios? Con su palabra. ¿Cómo nos limpia? ¿Cómo nos quita esa maleza? ¿Cómo nos quita esos obstáculos? ¿Cómo nos limpia? Por su palabra. Y me gusta mucho lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo. Mire lo que dice el Mesías. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, permítanme remitirme únicamente a esta última parte. Ese de pidan lo que quieran y les será hecho. Se pudiera entender como que pida lo que quiera, que todo lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Ahora, es interesante y es bueno que nosotros revisemos todo lo que el Mesías ha venido hablando y ha venido enseñando también en los demás evangelios respecto a la oración, respecto al pedir y al Padre. Y recordemos siempre ese hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Entonces, no vayamos a descontextualizar esto porque muchas personas no toman en sí todo lo que él ha venido enseñando y se centran solamente en versículos sueltos, lo cual genera una mala interpretación y ese pidan lo que quieran, y así enseñan y a veces la gente sale frustrada porque yo le pedí lo que quise y no me lo dio, porque nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad expresada en su palabra, amén. Pero miren lo que dice la primera parte del versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, sí permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Ahora, lo único que nos va a poder limpiar a nosotros es su palabra de verdad, su palabra verdadera, lo que procede de la vid verdadera, no lo que procede de las vides falsas, por favor, lo que procede de la vid verdadera, y eso es lo que vamos a seguir desarrollando en este servicio. Ahora, hay algo clave. Y en este momento yo le quiero pedir un favor a cada uno de ustedes de los que están conectados, ¿listo? Su merced se va a acordar de esto que yo le voy a decir a continuación, porque esto lo vamos a seguir desarrollando. Yo creo que esto lo vamos a tocar unas 2 o 3 veces más adelante. Por favor, estar en el Mesías y permanecer en las palabras que Él nos ha hablado, ¿listo? Estar en el Mesías y permanecer en las palabras que Él nos ha hablado. Porque, ojo, yo no puedo decir que estoy en el Mesías y hablar algo diferente a lo que Él habló. ¿Listo? Entonces, por eso apréndase esto o téngalo así en su corazón. Es estar en el Mesías y permanecer en lo que Él nos ha hablado. Yo no puedo entonces estar en el Mesías y enseñar algo contrario a lo que Él enseñó. ¿Listo? Yo no puedo estar en el Mesías y añadir algo a lo que Él enseñó. Yo no puedo estar en el Mesías y quitar algo de lo que Él enseñó. De lo contrario, entonces yo no estaría en el Mesías y de pronto, muy seguramente, me estaría engañando a mí misma y muy seguramente también le estaría engañando a usted. ¿Listo? Acuérdese de eso, estar en el Mesías y permanecer ¿en qué? En lo que Él nos ha hablado. Por favor, reténgalo ahí. ¿Listo?
Ahora, otra de las maneras en las cuales nosotros somos limpiados y nosotros somos depurados es a través del examen, es a través de todo esto que nosotros hemos venido hablando desde hace ya 5 sábados. Mire, por ejemplo, y es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta, es una voz de alerta que el eterno Dios, yo creo y estoy casi segura que nos está dando en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Porque es que estos últimos meses del año sí que se prestan para cosas. Dios mío bendito. Nosotros creemos que solo son las personas de afuera que no conocen del eterno Dios y de la palabra los que hacen cosas raras y supersticiones y cosas de esas. Pero fíjese que no. Entonces mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 22:23. A manera de introducción, Proverbios 23, 22, 22, disculpe, 22:3, no 23, 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nuevamente lo leemos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces yo estaba revisando en el diccionario Strong, que es lo más de bonito, y hay cosas allí en la internet. Estaba revisando y cuando estaba mirando la palabra avisado, hacía referencia al astuto, al cuerdo, al perspicaz, al sensato. Entonces el cuerdo, el sensato, ve el mal y se esconde. Es que es lo más lógico, ¿cierto? Pero los simples pasan y reciben el daño. Y estaba mirando lo que es simple allí en la misma concordancia Strong, y es bastante interesante que la palabra simple la define como el ignorante, el tonto, el seducible. Y hubo una que me llamó muchísimo la atención porque yo no sé, yo creo que esto lo actualizaron y lo describe como tal vez de mente abierta. Usted no ha escuchado mucho, yo soy open mind, yo soy de mente abierta. Pues sí, pues los ignorantes, los simples ignorantes, tontos, seducibles o tal vez de mente abierta pasan y reciben el daño. ¿Por qué? Porque pese a que fueron advertidos muchas veces, siguieron allí. Mire, es como por ejemplo, yo no sé si eso pasa en otros países de Latinoamérica, y yo hablo por lo que sé de Colombia, nosotros somos colombianos. Es como por ejemplo, hay un tiroteo y la gente se asoma a ver qué pasó, ¿cierto? Se asoma a la ventana. Y es tenaz porque muchas personas han sido víctimas de balas, de proyectiles perdidos. ¿Ve? Entonces es como por ejemplo cuando una persona que le gusta nadar va a nadar a un lago y en ese lago hay una señal que dice acá hay cocodrilos, tenga cuidado porque hay cocodrilos. La pregunta es, ¿usted se va a meter a nadar a ese lago? Y peor todavía, usted va a meter a su hijo así con los flotadores de sus bracitos a nadar con usted en el lago. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque usted es una persona avisada, usted es una persona astuta. Pues lo mismo pasa con las enseñanzas, lo mismo pasa con la doctrina bíblica. ¿Listo? Ahora, es bueno que nosotros entonces atendamos a las señales que el eterno Dios nos deja en su palabra. Vimos nosotros en estos sábados el ejemplo de Caín. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Caín? Que sería muy bonito que nosotros lo pudiéramos memorizar y lo pudiéramos tener muy presente. Aquel precioso versículo de Génesis capítulo 4, versículo 7, que dice, Caín, si hicieras lo bueno, si hicieras lo correcto, no serías exaltado. Pero si no haces lo bueno, si no haces lo correcto, entonces a la puerta estará el pecado, acechando con su desenfreno. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esto? Sin embargo, tú lo vas a poder dominar. Y entendíamos entonces que el parámetro de lo correcto para el eterno Dios radica en guardar su palabra, más específicamente sus mandamientos. Amén. Y nosotros quedamos entonces ahora en el tema del rey Saúl. Ahora sí, le pido por favor que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 5, porque estamos entendiendo este versículo 24. Y a ver si de pronto, si se generó alguna confusión, nosotros hoy de verdad podemos quitar toda duda y podamos tener mayor claridad a qué está haciendo referencia el profeta Samuel. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 15, veamos los dos versículos. ¿Le parece el versículo 22 y el versículo 23, por favor? Yo espero que la señal esté bien, espero que todos estemos bien acá. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22.
Ya entendimos el contexto, por lo tanto, pues no lo vamos a mencionar nuevamente. ¿Listo? Entonces, pues si de pronto no ha visto los servicios, los mensajes anteriores, sí, a manera de consejo sería bueno que usted los viera de pronto como para estar como un poquillo más aterrizaditos en el tema. ¿Listo? Entonces, el versículo 22 dice lo siguiente. Y Samuel dijo, se complace Yahweh más en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Y habíamos visto que la palabra que está ahí en obedezca es la palabra Shema, que es la misma palabra que se utiliza para oír, ¿cierto? Shema, oír inteligentemente u oír para obedecer. Entonces se complace Yahweh más en los holocaustos y víctimas que en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra prestar atención y que dijimos que era kashaf? ¿Se acuerdan que lo de par y oreja? Como, y pusimos el ejemplo de las mascotas, ¿cierto? Ahora, vamos a entender, vamos y que el Señor nos ayude a entender este versículo 23. Este versículo 23 que dice de la siguiente manera. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, acuérdese que estamos viendo eso. Y mire cómo se lo voy a leer porque estaba estudiando este tema en esta semana que de pronto no pudimos concluir el mensaje. Mire cómo dice. Y como iniquidad idolátrica es la obstinación. Como pecado de adivinación es la rebelión y como iniquidad idolátrica es la obstinación. Ahorita le voy a decir por qué estoy leyendo como iniquidad idolátrica y no como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces habíamos visto, y yo no sé si usted recuerde, la palabra adivinación es la palabra hebrea kesem. ¿Se acuerda que eso lo vimos? Y la palabra rebelión, creo que esa sí no la dijimos hace 8 días, pero la palabra rebelión es la palabra merí. Merí. Grábeselo su merced, por favor. ¿Listo? ¿Cómo se dice adivinación en hebreo? Allí dice kesem, kesem. ¿Y cómo se dice rebelión en hebreo? Merí. Pero ¿sabe qué es lo tenaz de esta palabra que estaba yo revisando y también significa amargura? Amargura. ¿Usted se acuerda de Noemí? ¿Se acuerdan cuando Noemí perdió primero a su esposo y después a sus 2 hijos? Que les dice, ya no me llamen Noemí, ahora llámeme Mara porque estoy en una amargura grande. ¿Se acuerdan? Pues ahí está, Merí, Mara, amargura. Y recuerde usted que el autor de Hebreos nos dice a nosotros, tengan cuidado que no broten ustedes ninguna raíz de amargura para que no contaminen, para que no contagien a los demás, porque esa amargura va a generar en mí algo que se llama rebelión y eso es tenaz porque para el eterno Dios la rebelión y la adivinación están en el mismo rango, en el mismo nivel de pecado. Ahora, ¿por qué razón leímos? Porque iniquidad idolátrica. Y si usted quiere revisar, ahorita no, pero si usted quiere revisar en el diccionario Strong, ahorita hay muchas aplicaciones por internet, pero buenas, por favor. La palabra ídolos que usted ve allí, la palabra ídolos que usted ve allí de pronto en su versión tradicional, está conformada por 2 palabras en el texto original. La primera palabra es la palabra Abén, que significa iniquidad. ¿Se acuerdan? Abén y Abón, que significa iniquidad. Creo que ese tema lo vimos en alguna oportunidad. Y la otra palabra que está allí es la palabra terafín, terapín o terafín, terafín. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de los terafín o los terafines? Entonces nos vamos haciendo una idea, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como iniquidad idolátrica es la obstinación. Y ahorita al final, más o menos durante la mitad del mensaje, vamos a hablar un poquitico de los terafim. ¿Listo? Porque tiene que ver mucho con la enseñanza y tiene que ver mucho con el pecado en el cual cayó el rey Saúl y tiene que ver mucho con lo que hoy se ve en estos días también dentro de la iglesia. Por eso le pido que esté usted supremamente atento. Entonces, continúa diciendo la Biblia, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén.
Entonces, vamos a entender este versículo 23, vamos a entenderlo y que el eterno Dios nos ayude a poder entenderlo de la mejor forma. Y como dije hace 8 días, me voy a poner los guantes quirúrgicos porque entiendo yo que no es un tema sencillo y que hay algunas personas que se ofenden. No sé por qué, si se está hablando la verdad, pero pues vamos todo a aterrizarlo en la palabra. Amén. ¿Listos? Dijimos nosotros hace 8 días que la adivinación era el paralelo pagano de la profecía. Casi que la adivinación es como una competencia de la profecía. Ahora, sí quiero aclarar algo y no es que el eterno Dios y su palabra tengan que competir con alguien, no es así. Básicamente la adivinación es como esa copia china de la profecía que en cualquier momento se va a dañar aunque aparentemente sea muy linda. En cualquier momento va a sacar la mano y en cualquier momento se va a dañar. Y dijimos, lo que para ellos era profecía, para el eterno Dios es adivinación. Y lo mismo pasa hoy en día. Para lo que para algunos es profecía, bíblicamente es adivinación. Y dijimos que entonces la adivinación es una profecía que no es conforme a la palabra del eterno Dios. Si usted lo quiere mecanizar, la adivinación es una profecía que no es conforme a la palabra del eterno Dios, que no es conforme a lo que Yahweh ha hablado. Recuerde usted que yo me puse como ejemplo y le dije a usted, si yo en este momento le estoy enseñando una palabra que no es conforme a la palabra del eterno Dios, se trataría entonces de una palabra de adivinación y el Señor me guarde, porque la verdad, yo no quiero verme delante de los ojos del eterno Dios como una divina. Que el Señor me guarde, porque yo no quiero verme delante del eterno Dios como una hechicera, como una bruja, Dios de los cielos. Que el eterno Dios me guarde, porque yo delante de sus ojos quiero ser su hija, su sierva, no una divina. Fíjese que acá quiero ponerle un ejemplo. Hace algunos años, ya bastantes años, hablando con personas que supuestamente, o que tal vez sí, digamos que sí, se mueven en ese entorno profético, estas personas me decían, porque yo les decía, bueno, debe ser muy difícil que una persona hable de parte de Dios y que todo sea 100% certero, que no se mezcle algo que sea de su corazón, de sus emociones, de sus sentimientos. ¿Cómo hacen? Yo no sé si es la misma duda que usted tiene. ¿Cómo hacen para hablar y que realmente tengan la certeza que es del eterno Dios y no de su carne? Y entonces ellos me decían, pues en las escuelas y seminarios proféticos a los cuales nosotros hemos asistido, el profeta nos dice, y es colombiano, pues para evitar cosas, es colombiano, el profeta nos dice que no, que iniciemos y que si de pronto nos equivocamos o no es muy certero, que no importa, que sigamos, que así se nos va despertando el don. O sea, Dios mío santísimo. Y es de verdad el daño que hacemos, el daño que hacemos. Entonces, uno puede lanzarse a decir cualquier cosa a una persona porque así se me va despertando el don, ¿cierto? Y entonces yo puedo ganar muchos amigos ministeriales y puedo pertenecer al círculo de profetas más reconocido del país o de Latinoamérica o qué sé yo, ¿cierto? Pero por andar enseñando y hablando cosas que no son conforme a su palabra, puedo llegar a perder el alma. Puedo ganar amigos ministeriales y puedo ganar el mundo, pero voy a perder mi alma y muy probablemente voy a hacer que el alma de la persona que me está escuchando se pierda porque no estoy hablando conforme a su palabra. ¿Listo? Y recordemos, nosotros habíamos hablado y mencionado Deuteronomio 18:14, en donde el eterno Dios dice, ojo, porque esas naciones que ustedes van a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ustedes el eterno Dios no les ha permitido eso. Y para eso el eterno Dios entonces dejó sus profetas. Pero recordemos que Israel, el pueblo de Dios, y que Saúl hicieron todo lo contrario. Todo lo opuesto. Por eso el profeta Samuel le reconviene al rey Saúl en el texto que nosotros estamos hablando. ¿Listo? Entonces, esa palabra de adivinación es toda palabra ajena al eterno Dios, pero dada como si fuese profecía. Y dijimos que nosotros teníamos que tener ese discernimiento para poder calibrar la palabra que nosotros estamos recibiendo. Es que si yo le añado, mire iglesia, de verdad, mire con todo mi corazón, si yo le añado, si yo le añado, si yo le añado, o si yo le quito, o si yo le quito a la palabra del eterno Dios, ya estoy cayendo en adivinación y ese es un problema serio. ¿Listo?
Jeremías 14:14. Esto no lo hemos visto. Jeremías 14:14. Por favor, acompáñeme usted a Jeremías 14:14. Es necesario hacer estos pequeños recuentos porque a veces se nos olvidan las cosas y es bueno tenerlas frescas. Jeremías 14:14. Ahora, el ejemplo que le puse respecto a mí, a lo que me pasó, realmente fue cierto. Realmente fue cierto. Mientras usted busca Jeremías 14:14, otra vez, me pasó otra vez algo similar. Yo no sé por qué me pasan esas cosas. Estábamos en otra ciudad dentro del departamento de Boyacá y se acerca la persona que estaba pastoreando, enseñando y profetizando y me dio una palabra y me dice, si yo te doy el micrófono, tú acá te sueltas. Y yo decía, ¿y me suelto en qué? ¿Me suelto en prosa? ¿Me suelto en qué quiere que me suelte? Yo realmente no entendía. O sea, ¿en qué quiere que me suelte? ¿En qué quiere que me suelte? Levanta tus manos y recibe, reclama, ¿en qué quiere que me suelte? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Yo a veces no entendía cosas, pero le doy gracias al Señor que me tenga ahí, despacito, cuidadita, para no soltarme en cosas en las que no me debo soltar, pero sobre todo en no añadir ni quitar de su palabra. Eso es lo más importante. Esos ejemplos que le estoy poniendo, esos testimonios, realmente fueron ciertos. Yo no le estoy mintiendo. ¿Para qué yo me voy a congraciar con usted? Algunos ni me conocen de pronto por YouTube, pero así pasó. Así, realmente así pasó. Ahora sí, Jeremías 14:14. Sí, tú te sueltas. ¿Me suelto en qué? Jeremías 14:14. Me dijo entonces Yahweh. Vamos a leerlo con mucha suavidad, con mucha calma, para que de pronto no se parezca que estoy regañando. No, me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Yo no sé si su Biblia dice lo mismo. El versículo, mire de lo que habla el versículo. Léalo nuevamente si quiere. El versículo habla de los profetas que profetizan falsamente. Y una de las palabras con las que lo describe es con la palabra adivinación. ¿Sí se dan cuenta ustedes de eso? Habla de adivinación el eterno Dios a través de Jeremías. Y ninguno de ellos se levantaba a profetizar en el nombre del Señor y al mismo tiempo leía el hígado, las entrañas de algún animal, que era lo que usualmente se hacía en esas épocas. De hecho, todavía se hace en algunos círculos del ocultismo. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Se dice que una de las razones por las cuales el eterno Dios ordenó quemar las entrañas de los animales cuando se sacrificaban era por eso, para que Israel no cayera en eso, en leer el hígado y un poco de cosas que realmente ni siquiera quiero hablar porque son un poquillo desagradables y no vienen al tema. Entonces, con base en este texto, una falsa profecía, ¿qué es? ¿Qué es? Adivinación. Es adivinación. Y mire lo que dice el texto, es que hablan vanidad y engaño de su corazón, es decir, de su corazón les profetizan, no de lo que no de lo que pone el eterno Dios, sino lo que presumen, lo que intuyen. Y acuérdese lo que leímos al comienzo, el Mesías dijo, yo soy la vid verdadera, verdadera. Su palabra es la que nos limpia, es la que nos hace llevar fruto. Pero si yo escucho personas con buena oratoria, con excelente retórica, pero que hablan del corazón y no están hablando del corazón de Dios, lamentablemente estoy escuchando algo que se llama palabra de adivinación. Por eso, recuerda el Proverbio 22:3, el avisado ve el peligro y ¿qué hace? ¿Qué hace? Huye. ¿Cómo me voy a alimentar así? ¿Cómo me voy a sostener si escucho esas palabras que no nacen del corazón de Dios? Dígame usted cómo voy a tener fuerzas, cómo voy a heredar la vida eterna. Es que ese es el problema. Esas palabras que son muy lindas, que son muy bonitas, no me van a llevar a heredar la vida eterna. ¿Cómo haré lo correcto entonces cuando sea examinada si no sé qué es lo que el eterno Dios quiere que yo haga? Y eso solo lo encuentro en su palabra. Y los profetas, lastimosamente, algunos de ellos actualmente hablan de sus sospechas, de sus presunciones.
¿Y cómo te pareció este fulano? A mí me parece que es por este lado. A mí también, yo creo que eso es de Dios. Por favor, por favor. Y así muchas veces herimos a las personas. Muchas veces herimos a las personas de esa forma. ¿Listo? Ahora, por el momento puede que esa palabra a mí me alegre, me suba el ánimo, pues es que a quién no le va a subir el ánimo que le digan que uno va a tener plata, que uno va a ser el ministro superpoderoso, el profeta de las naciones. No importa que esté quebrantando los mandamientos del eterno Dios, pero ¿a quién no le gusta eso? Nos pueden subir el ánimo por un momento, pero después voy a quedar igual o peor. No es un alimento que me mantenga firme. No, sin duda no lo es. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo la profecía es falsa? Cuando un profeta profetiza lo que Yahweh no ha dicho. Lo que Yahweh no ha dicho. ¿Listo? Por eso, cuando a mí me decían, no, pues suéltese y diga lo que pues usted siente y ahí va cogiendo práctica para que se le vaya activando el don. Eso, no, eso es un poquillo irresponsable. Yo no me imagino a Elías diciéndole eso al profeta Eliseo. Se lo aseguro que no, yo no me imagino diciéndole eso. Usted sabe que Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Y ellos eran obedientes a la palabra, a la ley, a los mandamientos. Usted se imagina al profeta Elías enseñándole a su sucesor Eliseo, diciéndole, ¿sabe qué, hermano? Suéltese y en la medida en la que usted se va soltando, hacia el comienzo no sea certero, pero ahí se le va activando el don. Así no es. Nunca, nunca, jamás sucedió eso en la escritura. Ezequiel, por favor. Ezequiel 13:16. Vamos a mirar lo que dice este texto. Ezequiel 13:16, por favor. Ezequiel 13:16. Vamos a detenernos un poquito en este texto, ¿listo? Recuerde usted que estamos entendiendo el versículo, hoy se me olvidó, no recuerdo si es 23 o 24 de primer libro de Samuel, capítulo 15. 23. Recuerde usted que estamos entendiendo el versículo 23. Recuerde usted, por favor, recuerde usted. Ezequiel 13:6, mire lo que dice, mire lo que dice. Porque siendo vanidosos vieron adivinación mentirosa. ¿Listo? Otra vez, otra vez. Porque siendo vanidosos vieron adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Yahweh, y Yahweh no los envió. O dicen, así dice Jehová, y Yahweh no los envió. Con todo, mire esto, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Vea, si pasa ahorita, o sea, pasaba en esas épocas, amados, pasa ahorita, seguirá pasando, entre otras cosas, porque estas son señales del regreso del Mesías. Y se va a intensificar. Ahorita esto va a volverse una cosa impresionante de profetas. ¿Usted no se ha dado cuenta que a casi todo el mundo le profetizan que es profeta? Usted no se ha dado, ya nadie le dicen tú eres pastor, no, ahora todo el mundo le dicen profeta o apóstolo profeta. Entonces, por regla general, el varón es el apóstol y la esposa es la profeta, ¿no? Por regla general en todas las congregaciones, por regla general del hombre, por regla general de la liturgia, no sé de cuál liturgia, pero mire, o sea, nosotros tenemos que ser centrados en la palabra, por favor, porque siendo vanidosos vieron adivinación mentirosa, pero esto último, esperan que Él confirme la palabra de ellos, espera, como el que hace lo que el eterno Dios prohíbe, pero espera que el eterno Dios lo respalde, tal cual, y yo me enojo cuando, pero Señor, ¿pero qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué me dijiste que no? Pues porque hay algo en mi vida que todavía no está conforme a su palabra, y no es para que yo me enoje. Simplemente el Señor me examina para que yo me doy cuenta, me dice, Jimenita, tiene que corregirse en esta área. Entonces, siempre la adivinación será la palabra contraria a la profecía y viene de un corazón, como de acuerdo a lo que leímos, de un corazón vanidoso. De un corazón vanidoso. Mire, el clásico ejemplo, el clásico, mire, usted ve y son personas vanidosas. Son personas vanidosísimas, vanidosísimas, ¿no? Yo me imagino a un Juan el inmersor, el bautizador o el bautista,
No, mire la historia de Juan el Bautista, porque alguien me dijo es que los profetas del Nuevo Testamento no son como los profetas del Antiguo Testamento. Y dije, ay, vea pues, entonces, no, sin duda, sin duda muchos profetas actuales no son como los profetas de la Biblia. Entonces, cuando yo estoy delante del Rey soberano, póngale cuidado, cuando usted está delante de su Rey, cuando usted está delante de su soberano, cuando usted está delante del dueño de su alma, usted no dice, yo decreto y yo declaro. Usted dice, Padre, acá estoy. Hágase en mí tu voluntad. Usted hace un clamor de misericordia. Pero si usted está ante un soberano, usted no se pone a desafiarlo con palabras, ni enseña al pueblo a desafiar al rey y al soberano. Usted eleva un clamor y una súplica, esperando que él, conforme a su misericordia, responda, siempre y cuando nosotros también estemos haciendo su voluntad. Amén. Amén. Entonces, ¿de dónde salen estas palabras de corazones vanidosos? Yo no sé a quién vine a hablarle hoy, pero que alguien lo reciba. Usted se imagina al apóstol Pablo llegando a predicar a Tesalónica. Imagínese, llegando a predicar a Tesalónica, y llega en un Shabbat, porque él se reunía en Shabbat en la sinagoga. Revise usted, revise usted. Y entra a la sinagoga y habla el rollo del libro de la ley, habla el rollo, los profetas, y comienza a decir, yo no sé a quién vine a hablarle hoy, pero que alguien reciba esto, o si no, yo me lo llevo. Ay, por favor, yo no sé de dónde sacan eso. Eso es vanidad del corazón del hombre. Eso es vanidad, amados, eso es vanidad. ¿Usted se imagina al Mesías diciendo, yo no sé a quién vine a hablarle hoy? No, él sabía que él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que somos nosotros. Él sabía que él vino a hablar y a salvar a lo que se había perdido, que éramos nosotros. Él sabía que él vino no para los sanos, que eran la clase religiosa de ese entonces, se creían sanas, sino para aquellos que necesitamos médico, que somos nosotros. Él sí era certero, él sí sabía quién le hablaba. El apóstol Pablo sí sabía quién le hablaba. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, ellos sí sabían a quién le hablaban, pero no. Hoy la vanidad del hombre, que apenas toman un micrófono, se vuelven vanos, y yo no sé a quién vine a hablarle hoy, pero que alguien reciba, o si no, esta palabra se me regresa y me voy más empoderado a mi avión. Por favor, eso es lo que nace del corazón vano del ser humano, y yo sé que esto no agrada a muchos, pero es necesario tener que hablarlo, amados. Es necesario poder hablarlo. Recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 7, 22, 23. Recordémoslo, por favor, porque el mismo Jesús lo dijo, el mismo Yeshua lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero profetizamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, echamos fuera demonios, y en tu nombre, Jesús, Yeshua, hicimos milagros. Y yo les declararé, porque él sí declara, porque él es el rey, yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, anomia. Gracias. Violadores de la ley. Anomia es sin ley. Anomia, búsquelo en su diccionario Strong, porque la palabra que está allí no es hacedores de maldad. La palabra que está allí en griego es anomia, que significa violadores de la ley. De tal forma que ¿de qué sirve profetizar en el nombre del Señor? ¿De qué sirve expulsar 1000 demonios por segundo? ¿De qué sirve hacer milagros si voy a quebrantar su ley constantemente? El Señor dice, no los conocí. ¿Y por qué no les conoce? Porque aunque el mundo les conozca, él no conoce a alguien que no hable conforme a sus palabras. Y aquí le voy a pedir que se acuerde lo que insistentemente le dije que se acordara al comienzo. Permanecer en mí, y si mis palabras permanecen en ustedes. De eso se trata, que si yo permanezco en él, voy a enseñar lo mismo que él enseña, que los apóstoles enseñaron, porque un discípulo lo que hace es replicar las enseñanzas de su maestro. Amén. Continúa entonces diciendo Ezequiel 13:6. Dicen, así ha dicho Yahweh, y Yahweh no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. Así dice Yahweh, así dice Yahweh, así dice Yahweh. Usan y abusan del nombre del eterno Dios. Es un uso y un abuso del nombre de Yahweh, del eterno Dios.
Y porque usan y abusan del nombre del Señor, la gente les cree, porque es que dijo Yahweh, es que dijo Jesús. Y la gente les cree. Y lo peor viene acá en la última parte. Esperan que Él confirme la palabra de ellos. Esperan ellos los que profetizan, que el eterno Dios confirme la palabra de ellos. Así sea en contra de los mandamientos. Así sea en contra de los mandamientos. Y si no se cumple, ¿sabe qué dicen? No tienes fe. Nunca le pasó, nunca, jamás. De pronto usted no. A mí unas cuanticas veces. Hablan de su corazón, de la vanidad de su corazón. Y obviamente como no es palabra de Yahweh, no se va a cumplir. Y como no se cumple, entonces le van a decir, es que no tienes fe. Fue porque no tuviste fe. Y la gente se va y dice, no tuve fe, perdí la palabra, la palabra, porque eso también, aborté el propósito, y se ponen tristes y se entristecen, porque lo que hacen es poner carga sobre los hombres del pueblo, en lugar de decir, hey, regresa a casa, regresa, que el Padre te ama, está dispuesto a levantarte, mira, te entregó su palabra, su ley, sus mandamientos de Génesis, Apocalipsis. Tranquilo, levántate, pero no. Muchas veces ponen carga sobre ellos. Versículo 7. ¿Acaso no de Zacarías, no, de Ezequiel 3, versículo 7? ¿Acaso no es una visión vana la que han visto? Y no es, miren lo que dice acá, para poder entender el versículo 23 de lo que Samuel le dijo, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. Y no es adivinación mentirosa lo que dicen. Ahora vamos entendiendo cómo aquellas palabras que no son las palabras de Yahweh son adivinación mentirosa. No porque lo diga yo, no porque esté ensañada contra los profetas, no, de hecho a mí me dijeron que yo era una, así que no estoy ensañada contra ellos, ¿qué soy yo? Pastora, intento enseñar, es lo único, es lo que sé que yo soy, y de ahí en adelante yo sigo en el rumbo que el eterno Dios me trazó, pero acá lo dicen, no es una visión vana la que han visto y no es adivinación mentirosa lo que dicen. Amados, yo no lo estoy diciendo, búsquelo en todas las versiones que quiera de la Biblia y le va a salir lo mismo. Cuando afirman, así dice Yahweh, cuando yo no he hablado, mire, lamentablemente corté el versículo, es que acá dice, no es una visión vana lo que han visto y no es adivinación mentirosa lo que dicen. Cuando afirman, así dice Yahweh, yo no les he hablado, es que es terrible, es terrible. Pero acuérdese de Proverbios 22:3, bueno, el proverbio que vimos al comienzo, el avisado ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta. Escuchar este tipo de enseñanzas es como escuchar un tiroteo. ¿Y quién timbra? ¿Quién es? Es exactamente lo mismo. Es exacto, cuando usted escucha una pelea, usted, ay, venga, ¿quién es? ¡Pum! Toma tu puño. ¿Por qué? Por andar en donde no debemos. Sigamos entonces. Porque dejemos ahí y sigamos al primer libro de Samuel. ¿Se acuerdan que vamos a ver ahora lo de los terafín? Listo, vamos a verlo. Entonces, si es el versículo 23, gracias, mamá. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, más o menos lo estamos entendiendo. Yo no sé si alguien puede chatear ahí y decir, sí, más o menos. Señora, primer libro de Samuel 15:23. Si alguien puede chatear, no, esto está difícil, que igual no voy a abrir el Zoom, pero si alguien puede decir si se entiende, no se entiende. Bueno, dice, entonces, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Listo? Y como iniquidad idolátrica es la obstinación. Recordemos, adivinación es kesem. Rebelión es meri, ¿cierto? Que también significa amargura. Y como iniquidad idolátrica es la obstinación. Miremos esto de los terafim, ¿le parece? Ahora, no ahorita, pero después, si usted quiere, yo le voy a pedir un favor. Revise Jueces 17 y 18. Porque Jueces 17, bueno, es que de hecho todo el libro de los jueces es una cosa que le provoca a uno sentarse a llorar. Y esto de Jueces 17 y 18 es la cosa más espeluznante de las cosas más espeluznantes que uno pueda leer dentro de lo que hace una persona cuando se revela contra el eterno Dios y su palabra. Mejor dicho, apague y vámonos.
De tal manera que se lo dejo si su merced quiere para que lo lea ahorita, que creo que ya está en vacaciones de todo, no sé, pero bueno. La palabra terafín, fíjese una cosa, la palabra terafín tiene una raíz que usted y yo conocemos perfectamente, y es la palabra Rafá, que significa curar, que significa sanar, significa incluso como remendar con puntadas, tiene que ver con médico, tiene que ver con restaurar, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con sano. ¿Cómo así? Entonces, ¿en qué se relaciona Terafín con esto? Ahora, por favor, le suplico, valide lo que yo le estoy hablando, revíselo usted, pregunte de pronto, bueno, por internet, porque, pero consulte buenas fuentes, se lo pido, se lo suplico. Zacarías 10:2 para entenderlo mejor. ¿Listo? Acompáñeme a Zacarías 10:2. Acompáñeme a Zacarías 10:2, por favor. ¿Se acuerda que yo le dije que tenía los guantes quirúrgicos? Es porque yo realmente mi intención no es ofender a nadie, no es ofender a nadie. Mi intención es poder enseñar lo que dice la palabra, poder enseñar lo que dice la escritura. Y yo espero que usted se esté alimentando de la palabra, amén, de la palabra verdadera, de la palabra de verdad y vida. Zacarías 10:2, 10:2, 10:2. Porque los terafín hablan iniquidad. La versión que yo le voy a leer es lo más apegado que dice el texto. Y esta versión usted la encuentra en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas y en la Reina Valera contemporánea. Y me gustó mucho estas versiones que estaba mirando y se asemejan mucho a lo que dice el texto original, porque Reina Valera 1960 dice vanos oráculos, y uno dice, pero ¿qué es esto? Esta ya le dice terafín, a lo que se tradujo como oráculo, ¿listo? Entonces ahora sí, se me olvidaba hacer la pequeña aclaración, disculpe usted, porque los terafín hablan iniquidad y los adivinos visión mentirosa. Han hablado de sus sueños fraudulentos y de vano consuelo. Por eso vagan, esto es tenaz, por eso vagan como ovejas errantes y sufren como ovejas que no tiene pastor. Ahora, de acuerdo a este texto, cuando usted lo lee y lo relee y lo relee, usted se va a dar cuenta que el pueblo estaba siendo conducido por adivinos, y esto es tenaz. Ahora, ¿qué eran esos terafín? ¿Qué eran esos eran esos ídolos paganos? Esos ídolos eran estatuillas. Yo iba a conseguir un muñequito y se me olvidó por andar no sé en qué. Eran como muñequitos, eran esas estatuillas que se hacían en la antigüedad los paganos y se usaban como amuletos de buena suerte, se usaban también como amuletos para tener sanidad y se usaban también para evitar plagas. ¿Listo? Acuérdese de esas tres cosas. Obviamente para más cosas, pero amuletos de la buena suerte. ¿Listo? Para tener sanidad y para evitar plagas. ¿Listo? Eran como estatuillas con paños. Ahorita, por ejemplo, a raíz de lo que se menciona en Hechos de los Apóstoles, que iban y le llevaban los paños de los enfermos al apóstol Pablo y todas estas situaciones, uno vio unos paños, no traje el paño de mis gafas justo hoy, pero uno ve que llevan paños ay Dios mío, yo sé que es un tema fuerte, de verdad, mire, y lo que no quiero es ser malinterpretada, de verdad, pero uno ve que llevan ahorita paños a donde cualquier persona, porque pues se dice apóstol o profeta o lo que sea, para que esa persona los bendiga, ¿cierto? Y uno se lleva el pañito. Mire, yo le soy sincera, yo caí en eso, en una oportunidad, yo caí en eso. Menos mal que se nos perdió el bendito paño. Después, oiga, ¿quién cogió el paño de la profeta? ¿Quién cogió el paño de la profeta? Menos mal se nos perdió el paño. Yo no hay, o sea, yo le doy gracias al Señor que Él nos haya abierto los ojos a la verdad y a su palabra, ¿no? La profeta en mención creo que ya se divorció de su esposo, el apóstol, entonces pues finalmente son muchas situaciones, eso fue como este año o el año pasado. Entonces fíjense cómo son las situaciones de complicadas. No juzgues, Jimena, yo no estoy juzgando, yo estoy enseñando la palabra y estoy tocando temas que me competen a mí también, que a mí también me pasaron. ¿Listo? También para que usted diga, uy, a mí también me pasó de pronto un poquito algo similar. Recuerde usted entonces que, ¿se acuerdan que matriarca sustrajo los terafines de su papito y se fue?
Raquel sustrajo los terafines y cuando llegó Labán, ¿quién se robó mis terafines? Imagínese su identidad para la buena suerte, para la sanidad y para que no hubiesen plagas. Y Raquel llega y se sienta en su canastico y qué pena, tengo la costumbre de la mujer, estoy con el periodo y no me puedo levantar, no, mijita, tranquila, no se levante. Y hasta ahí llegaron los terafines, ¿se acuerda? Entonces, supuestamente entonces eran usados para revelar, estos terafines eran usados para revelar lo que Dios quería decirle a su pueblo, ¿no? Usaban esos terafines. Por lo general son de índole religioso y espiritual. Usted ahorita ve en muchas casas, usted entra y ve una mata de sábila ahí, ¿no? Para absorber las malas energías, ¿no? Eso es un terafín, eso es un terafín, haga de cuenta. La herradura de caballo para la buena suerte. ¿Eso cómo se llama? Agüero, sí señor, y es un terafín. El hilo rojo, se ha visto el hilo rojo para espantar las malas energías, un terafín, y creo que viene de Kabbalah, que es el misticismo judío, y eso también es gravísimo, ¿no? Darle a la naturaleza atributos divinos o atribuirle poderes curativos o energéticos, ¿no? Como la Pachamama, el culto, a todo este tipo de cosas, ¿no? Los corosos y todo este, bueno, sí, todo este tipo de, los atrapasueños para que el chino no tenga pesadillas. Eso es terafín. Ah, no, pero es que es cultura, sí, pero es terafín, pero es cultura, sí, pero es terafín, pero es terafín, pero es cultura, pero es terafín también. Porque el mundo los use, yo no necesito o no debo usarlos. O sea, que el mundo lo haga, nosotros como su pueblo santo no tenemos que hacerlo. Ahora, según el texto de Zacarías 10:12, para que lo sigamos leyendo, el pueblo entonces estaba siendo conducido por quienes, por adivinos, y no porque necesariamente hagan artes mágicas así, no, sino porque hablaban en nombre de Dios, supuestamente palabras que el eterno Dios había hablado, pero no viven ni enseñan conforme a su palabra, y es tenaz, eso es tenaz. Ahora, escuche por favor esto y ya casi concluimos, escuche esto. Una cosa es hablar la palabra de Dios y otra cosa es hablar conforme a la palabra de Dios. Acuérdese siempre de esto. Una cosa es hablar la palabra de Dios y otra cosa es hablar conforme a la palabra de Dios. Pues es que una cosa es decir, abran la Biblia y lean el siguiente capítulo, pero la explicación y la enseñanza no es conforme a la palabra de Dios. ¿Sí ve? Y otra cosa es llevar a la iglesia a que lea el texto y explicarlo dentro de su contexto por el cual fue escrito, tanto en su idioma hebreo o griego, tanto en el contexto histórico y demás. Eso es absolutamente distinto. Nunca ningún profeta de estos, ninguno, enseñó al pueblo a volverse a la Torá, a la ley de Dios y a los mandamientos. En esta semana pasó algo muy chistoso que mi mamá me dijo, me mostró el celular, yo estaba estudiando la porción de la semana de los miércoles y mi mamá subió con el celular y me dijo, mire esto, y me mostró una publicación de un señor, de un señor que es colombiano, reitero, es colombiano también. Cuando estábamos celebrando la fiesta de los tabernáculos, él posteó algo y dijo, veo muchos cristianos frustrados con la gracia, celebrando esas fiestas judías. Y bueno, y con un poco de cosas que yo dije, Señor, ten misericordia, porque él se dice profeta, él es profeta. De hecho, él me profetizó unas cosas muy chéveres, pues yo espero que sea profeta, sí, yo creo que sí. Y en estos días, el pueblo judío, el pueblo de Israel celebra una fiesta que no es bíblica, que se llama Hanukkah. Y este hombre postea una foto de una Hanukkah que no está en la Biblia, es como una menorá, pero con 9 bracitos. Ya, yo no sé si son 9 brazos, porque yo no celebro Hanukkah, yo solo celebro lo que está en la Biblia. Pues no tengo nada contra los que lo celebran, no está en mi resorte, no es mi asunto. Pero decía, feliz Hanukkah para todos. Y yo decía, pero ¿qué pasó? Casi le escribo, pero me quiero evitar situaciones de pronto de mal gusto, ¿no? O sea, no celebren esas fiestas bíblicas, prácticamente dijo. Y ahorita Hanukkah, que no está en la Biblia, que no es Pascua, las que hemos visto, feliz Hanukkah para todos, que la luz de Cristo los ilumine. Yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, primero nos dice a los que celebramos Pascua y a los que amamos al Señor y guardamos sus mandamientos que estamos frustrados por la gracia, pero después tomó una celebración que es judía y dice feliz Hanukkah para todos. O sea, realmente es el nivel
de ceguera espiritual tan terrible. Y es una persona que me cae bien, esto es un bacán, si se lo puedo decir de esa forma. Pero está cegado absolutamente respecto a la palabra. Y es difícil, es difícil. Puede que sea muy certero, porque en alguna oportunidad me dijo algo muy certero, pero añadir y quitar de la escritura es terrible, porque eso ya raya en, conforme al sustento bíblico que vimos, en algo que se llama adivinación. Y hoy también hay terafín, nosotros usamos terafín. Y hablábamos el otro día con mi mamá también lo siguiente. Una cuestión de echarle aceite a todo impresionante. Unge el carro con aceite, la cama con aceite, las gafas con aceite, la billetera con aceite, la ropa interior con aceite, porque también lo hace. Cuando usted revisa la escritura, los elementos, los bienes muebles que se ungían con aceite eran los del tabernáculo de reunión y los del templo. Después de eso, nada más. Usted no ve al Señor ungiendo la barca con aceite para que no se hunda, ¿cierto? Entonces, fíjese que nosotros también, pero la unció, pero los enfermos, eso es otro tema del cual deberíamos profundizar, pero eso de que venga, me unge el carro que lo acabé de comprar, no es bíblico, porque entonces, y lo voy a decir con mucho respeto, cambiamos el agua bendita de la tradición romana por el aceite. Y fíjese cómo cuando nosotros no atendemos lo que dice la palabra del eterno Dios, comenzamos a convertir las cosas en un terafín. Y eso es terrible porque lamentablemente vamos cayendo en algo que se llama adivinación. Ven, unge los dinteles de la puerta con jugo de uva, porque como acto profético, perdóneme, excúseme, pero eso no está en la Biblia. Y entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Es para que la plaga no entre. Terafín, seamos bíblicos, seamos bíblicos. Jimena, y no se ha ganado de pronto problemas por eso, por enseñar así. Pues de pronto, pero pues hasta ahora no, face to face no me lo han dicho, pero de pronto. Por eso Zacarías 10:2 dice lo siguiente, voy aquí a avanzar harto a ver si concluimos ya esta parte y terminamos, y no sé si siga el estudio de hoy en 8 días, eso todavía no lo sé. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños fraudulentos, vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja sin pastor. ¿Por qué razón? Porque sus autoridades proféticas no enseñan lo que el eterno Dios desea que enseñen, sino este tipo de cosas. Quiero terminar con este pasaje hoy. Quiero terminar con esto. Isaías 39, por favor. Vámonos a Isaías 39. Isaías 39. Vamos a abarcar esto de Isaías y concluimos, ¿listo? Por lo menos por hoy. Reitero, no sé si terminemos hoy, no sé. Puede ser que ya concluyamos el tema hoy o puede que lo continuemos la otra semana, no lo sé, como el eterno Dios decida, y bueno, que nos dé vida y salud también para seguirlo haciendo. Isaías 39 dice, porque este es un pueblo rebelde. Y recuerde usted lo que estamos aprendiendo, que la rebeldía se compara ¿con qué? Con la adivinación. Y tal vez acá lo entendamos mejor todavía. Es un pueblo rebelde. ¿Qué más? ¿Cómo lo describe? Hijos mentirosos. Hijos que no quieren obedecer. Recuerde que oír es obedecer. Hijos que no quieren obedecer, ¿qué? ¿Qué? La ley de Yahweh. ¿La qué? La ley de Yahweh. Ahí está la palabra también merí, que es la palabra rebelde. De acuerdo a este texto, ayúdeme a predicar usted esta noche. Predíquele ahí, iba a ampliar el cliché, predíquele al que tiene a su lado, pero ayúdeme a predicar. ¿Quién es el hijo rebelde y el hijo mentiroso de acuerdo a este texto? El que no quiere oír, el que no quiere obedecer la ley de Yahweh. ¿Cómo le dice el Señor a través del profeta Isaías? Hijo rebelde, hijo mentiroso. ¿Y en qué consiste entonces la rebeldía? En no querer obedecer la voluntad de Yahweh. ¿En qué consiste la rebeldía? En desechar la ley de Yahweh. Y de acuerdo con lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, entonces ya vamos haciendo ya como el ensamble de todo este mensaje. Pero es que ahí dice rebelde y en el otro dice rebelión.
Mis amados, es la misma palabra merí en hebreo. Es exactamente la misma palabra. Entonces, la rebeldía, escuche esto, es no querer obedecer a la Torá de Yahweh y es comparado con adivinación. Lo dice el texto, no se lo estoy manipulando, tal cual lo dice el texto. Porque, versículo 10, porque dicen a los videntes, recuerde usted que quiénes eran los videntes, los profetas, y ahorita vamos a entender por qué les decían videntes, porque dicen a los videntes o a los profetas, no vean, o también no visionen, no vean, o sea, le dicen a los profetas del Señor, no vean, no visionen, y a los profetas o a los visionarios, mire lo que le dicen, por favor, mire lo que le dicen. Y a los profetas les dicen, no nos profeticen lo recto, más bien hablen palabras que nos halaguen e ilusionen, profeticen mentiras. ¿No está diciendo eso su Biblia? Mire, repítalo por favor, reléalo, puede releerlo si gusta. Porque dicen a los videntes o profetas, no visionen o no vean. Y a los profetas o visionarios les dicen, no nos profeticen lo recto, no nos profeticen lo recto. Hoy en día es lo mismo. Uno va a enseñar la palabra, la ley, los mandamientos de Génesis, Apocalipsis. No nos enseñe eso, no nos enseñe eso. Más bien háblenos palabras que nos halaguen e ilusionen. Reina Valera al final dice, profeticen mentiras, profetízame mentiras, háblame mentiras. ¿Por qué se les dice videntes o visionarios a los profetas? Porque ellos recibían la palabra del eterno Dios para que el pueblo pudiera ver. Y perdóneme de hacer así, abriera los ojos y pudiera ver. ¿Y qué hace un profeta? Hacer que el pueblo vea cuál es la voluntad del eterno Dios. No visionen, no nos abran los ojos. ¿Qué es lo que quieren los hijos rebeldes entonces? Que les den palabras que les halaguen, que los ilusionen. Año de la doble porción y del aceleramiento, 2022. Año de la doble porción. Ahora, una cosa es que uno como pastor se trace una meta, un propósito para un año y diga, bueno, este año vamos a trabajar en el evangelismo. Año del evangelismo, pero es porque uno se traza ese propósito. Pero otra cosa es diciembre, mes del aceleramiento espiritual. Eso es otra cosa totalmente distinta, pero a la gente le gusta. No me hables lo recto. Háblame de halagos y háblame de ilusiones, es lo que dice el texto. Y eso, amados, no nos va a dar fuerza para entrar a su reino. No nos da fuerzas, no nos da fuerzas. Y entonces concluyo con esto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿A quién le creemos? Jimena nos metió una enredada. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Sabe a quién le creemos? Váyase a Isaías 8, por favor. Isaías 8, por favor. Yo quiero que me verifique el versículo de pronto acá, mi señor padre, Isaías 8, 18, creo que es, ¿sí? Si me lo verifica en la Biblia, Isaías 8, 18, es que no sé si cometí aquí un lapsus. Isaías 8, 18, miremoslo acá, es que esta letra es súper pequeña. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh, creo que dice. Sí, pero sí, ok, Isaías 8, 18. Sí, es que creo que le cambié con un versículo, un número. Y aquí está hablando el profeta Isaías. Yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y le voy a leer este versículo tal como dice la Nueva Traducción Viviente porque se asemeja mucho a como dice el texto original. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los medium y a los que consultan los espíritus de los muertos. Esta palabra me pasó escalofrío. Con susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Con susurros, y lo único que le voy a decir es lo de los susurros y balbuceos, era que estos espiritistas, estos medios, balbuceaban y decían cosas ininteligibles y después anunciaban cosas. Y hasta ahí lo voy a dejar. Hasta ahí lo voy a dejar. Yo le digo que me pasó escalofrío. Usted investíguelo. Por favor, usted investíguelo. Preguntemos, revísenlo en la Nueva Traducción Viviente. Preguntemos a los mediums y a los que consultan espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos. Balbuceos, cosas ininteligibles. Nos dirán qué debemos hacer. Pero
¿Acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? Es lo que necesitamos hacer. Recuerde usted que Samuel terminó consultando una de estas, la adivina de Endor. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y no solo de los muertos que ya se fueron, sino de los muertos espiritualmente. Los vivos son los hijos del eterno Dios y los muertos son los que hacen lo contrario a lo que el eterno Dios dice. Y entonces, ¿qué hacemos, Jimena? Versículo 20. A la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, te damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo, por esta tu santa palabra, Señor, que tú hoy nos has hablado, Dios de los cielos. Gracias, precioso Señor, porque no es un mensaje tan sencillo y lo único que yo te puedo orar a ti, Señor, es que las personas, Señor, que han escuchado esta palabra podamos entender, Dios de los cielos, que no nos desviemos de tu palabra, Señor, sobre todo en este tiempo en donde se levantan tantas cosas, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, te lo suplicamos. Ayúdanos a no caer en el error de seguir enseñanzas que están lejos de tu palabra, simplemente porque suenan bonito, porque suenan lindo. Padre, que no seamos de los que quieran recibir palabras que halaguen, que suban el ánimo simplemente, sino que nos lleves a escuchar tu palabra verdadera, tu palabra de verdad y vida. Te lo suplicamos, te lo clamamos. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Despedimos a nuestros amigos de YouTube. El eterno Dios les bendiga. Por favor, allí hay un número celular. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda respecto del mensaje de esta noche, con toda confianza escriba ese WhatsApp y con el mayor gusto vamos a tratar de resolver los interrogantes. Amén. Bendiciones para YouTube. No olvide dar like y compartir el mensaje. Amén.